¿No Mega? Entonces no habrán Ultimates en el juego como en el primer biped. Pero sí va a haber Ultimates. ¿No tendrán Megas? ¿Dónde está Wartanga? No tendrá Ultimates. Recientemente revelamos que estamos trabajando en un videojuego de Digimon llamado Digital Monster NetDriver, o simplemente NetDriver para abreviar, y en caso de que no supieras nada al respecto, tenés el tráiler adjunto. Dejando esto de lado, una de las decisiones en este proyecto fue no incluir el nivel Ultimate conocido en Occidente como Mega, lo cual generó una serie de dudas potentes y en algunos casos hasta quejas, ya que por supuesto que todo el mundo quiere Ultimates ya que es el stage evolutivo que importa. Y tienen razón. En parte, por lo que en este video me gustaría hablar de cómo varios Digimon dejaron de tener relevancia y cómo el tema de los stage evolutivos se terminó yendo un poco de las manos. Para iniciar tenemos que ir al principio de Digimon, el Digital Monster versión 1. Este tiene el primer roster de Digimon de toda la franquicia, donde teníamos clásicos geniales como Dinosaurio, Dinosaurio más grande 2, Hombre de Fuego, Babosa Verde Lanzamierda, y por más que tuvieras a Dinosaurio Metálico, el Digimon más fuerte de todo el roster era un oso de peluche. Efectivamente, puro pick de diseños. En esta época obviamente cada stage evolutivo era muy importante, y sobre todo el Perfect por dos motivos. En primera, no había tanta variedad de Digimon en general. Consecuente al punto anterior, además de que no había otro stage que le siguiera Perfect, tenías menos Perfects en un biped que Adults. Por si fuera poco, la inversión de tiempo era bastante amplia. Que tu Digimon pasara de Baby 2 a Child podía tomarte de mínimo 20 horas, y unas 68 horas de Child a Adult. Los tiempos eran prolongados, por lo que nuevamente se potenciaba este concepto de mierda, tengo al Hombre de Fuego, pero es mi mejor amigo. Incluso si los diseños no eran lo más increíble en el sentido de que, reitero, Hombre de Fuego, cada etapa, cada nivel evolutivo era un pequeño logro, y este proceso continuó hasta la salida del Pendulum. En la segunda generación de bipeds se introdujo el nivel evolutivo Ultimate, y también se cambió la distribución del roster. Ahora en lugar de tener 3 Perfect posibles, teníamos 6, y asimismo los que pasaron a ser 3 eran los Ultimates. Ya por este lado, el nivel Perfect había caído obviamente en rareza, o importancia puesto que las opciones eran más variadas, y bueno, estaba el otro asunto de que claramente había otro stage. Sin embargo, a su vez introdujo también la mecánica de Yogres, donde 2 de 3 Ultimates se conseguían solo de esta forma. Por si no fuera poco, algunos Perfects solo podían evolucionar de forma natural a Ultimate. El biped te pedía un alto porcentaje de win rate, y aún con todo, aunque hicieras todo absolutamente bien, tu posibilidad de evolucionar a Ultimate era solo del 70%. Sí, digamos que si el nivel Perfect era como jugar la primera generación de Monster Hunter, el Ultimate del Pendulum sin Yogres era ya directamente Dark Souls, y en ese detalle residía justamente la gracia. El nivel Ultimate se planteó como algo sumamente fuerte y raro, que a su vez le permitiera a los artistas de Digimon innovar con los diseños, o lo que es igual, ampliar su espectro creativo. E inicialmente, aunque fuera por accidente, esto incluso se mantuvo en el anime, donde Wargreymon y Metal Garurumon solo surgen por una profecía extraña, siendo que el resto de personajes no consiguen acceder a este nivel evolutivo, y los antagonistas finales son de dicho nivel. Sin embargo, con la salida de productos consecuentes, todo el tema se fue bastardizando por, primero, la obviedad de que cada vez había más diseños, y segundo, por el trato que se le dio a dichos diseños. Si jugás muchos videojuegos de Digimon, ya sean clásicos como Digimon Story para DS, o incluso más viejos como Digimon World 3, el objetivo del jugador siempre es llegar al último nivel, y cuanto antes lleguemos al último nivel, es mejor porque implica tener la forma más fuerte de nuestro Digimon favorito. Ya en juegos como Saber Sloot, donde farmear es bastante cómodo, y tenemos multitud de opciones, esto se potencia en su totalidad. Todo esto hace que el proceso de stage en líneas generales sea intrascendente. ¿Qué carajos me importa un Digimon de nivel Child si en menos de 10 minutos lo puedo evolucionar a Adult? Hablamos de que en el peor de los casos, por ahí en etapas muy avanzadas de uno de estos RPGs, estás una hora para llevar a un Digimon a su máxima evolución, o bueno, incluso más que uno, exceptuando evoluciones complicadas relacionadas con un farmeo más intenso o específico. Esto elimina por completo el factor de proceso de las etapas, porque sí, las mismas existen, pero no existen como etapas que marquen distintos estados del juego, sino simplemente para marcar tu progresión. Y esto, queramos o no, hace que a mucha gente le den igual varios diseños que no sean Ultimates, ya que en la mayor parte de los juegos, el Digimon con el que nos terminamos quedando es el que está evolucionado en su etapa final. Digo, no vas a jugar un RPG y estar sin evolucionar a tu Agumon, cuando puede ser un Wartanga o mejor aún un Omegamon y quedarse así. Pero todo esto es cuestión de perspectiva, y Digimon World ya había respondido esto hace mucho tiempo. En ese juego el nivel evolutivo máximo es Perfect, nuestro Digimon tiene un ciclo de vida y tenemos uno solo. Nosotros no evolucionamos a nuestro Digimon activamente, sino que debemos lograr que nuestro Digimon evolucione. Y esto es importante porque tenemos control, pero al mismo tiempo no tenemos control. Logramos que nuestro Digimon evolucione con un conjunto de mecánicas que abarcan varios factores del juego. La evolución no es algo trivial como simplemente
simplemente, hey, subo unos niveles, le doy a un botón y ya está, sino que nosotros queremos que nuestro Digimon evolucione en orden de poder explorar más nuestro entorno. Por lo tanto, nuestro Digimon y sus capacidades son un vehículo que necesitamos si queremos progresar. Cada etapa es importante en el juego porque determina nuestras acciones, y a su vez, como el juego nos exige que aprovechemos de la mejor forma que podamos el tiempo, se potencia el hecho de que justamente cada stage es importante. Esto se suma a, como ya mencioné, que evolucionar no es algo que sea fácil o un trámite. Si Digimon World tuviera Ultimates, de cualquier forma apreciaríamos el resto de niveles evolutivos, porque el propio juego hace que el proceso de etapas sea una parte esencial, y esto de hecho pasa en Digimon World Re-Digitize, donde el nivel Ultimate justamente está. Asimismo, nuestro Digimon no es permanente, y como no es permanente no podemos encasillarnos con el nivel final. En pocas palabras, estos juegos y estos enfoques nos fuerzan a tener que pasar por el proceso, queramos o no. Hubiera el ciclo evolutivo, acelerarlo o volverlo un trámite no es una opción, ya que lo que hagamos en cada parte de ese ciclo evolutivo es importante para la siguiente etapa, y esto obviamente genera una apreciación diferente a simplemente estar grindeando números randoms durante unos minutos y avanzar niveles. En los sistemas de RPG convencionales no hay una consecuencia a corto o largo plazo, los procesos son totalmente sistemáticos y, más importante, lineales. No vas a perder a tu Digimon, no existe una gestión de cómo manejas tu tiempo, y tampoco ninguna urgencia en evolucionar, o preocuparte por penalizaciones diversas que puedan afectar a justamente dicha evolución. En el juego que estamos haciendo se dejó justamente el nivel perfect como el stage final, porque sigue la filosofía original de crianza de Digimon. Sin embargo, aunque yo les explique todo esto acá, probablemente mucha gente no lo entienda hasta que lo juegue, por el mero hecho de que tienen una concepción de los niveles evolutivos asociadas a que, bueno, son un trámite, avanzo rápido y listo. La idea de que el nivel Ultimate no esté les parece inconcebible porque se siente que no pueden llegar al progreso final, pero no se preguntan en primera instancia si siquiera podrían llegar al stage final que plantea el propio juego. Y es que si un juego de Digimon, el que fuera, te obliga a pasar por parte de este proceso, ya que de eso va su gameplay, hace que le tengamos aprecio indirectamente al Digimon, incluso aunque no conocieras el Digimon de nada o el diseño no te diga algo en particular, ya que la evolución no es un trámite sino tu pequeña victoria personal, o gran victoria personal si conseguiste el stage final, sea cual sea. Y esto va más allá, porque si en un futuro el juego tuviera Ultimates, los mismos serían recontextualizados de formas en que conseguirlos no es algo convencional, y esto hace que a su vez justamente sean vistos de otra manera, como algo raro, inusual o inaudito. El resumen del tema de los niveles evolutivos es que siempre depende del contexto, y de cómo se consigue un producto de cara al consumidor. Si en un videojuego estás tirando Ultimates como si fueran caramelitos, claramente la tendencia va a ser pensar siempre en eso, o entender incluso que el juego de verdad comienza cuando llegas a ese nivel, que quizás hasta sea la intención. Si por el contrario cada parte del proceso es parte íntegra del juego, se genera un sentimiento particular por cada etapa si eso se ejecuta bien. Las dos formas son válidas, pero nosotros queríamos al final del día poder revalorizar los diseños de los demás niveles evolutivos. A fin de cuentas, un dinosaurio mecánico con misiles que le salen de sus pezones es de por sí un diseño increíble. Antes de terminar, me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. Y aditativamente quería decirles que si quieren apoyar el desarrollo del juego, pueden hacerlo vía Patreon. Si acceden a la tier perfect, tendrán posteos periódicos del desarrollo con avances exclusivos, además de que responderemos a cualquier duda en relación a la producción o mecánicas. Dicho eso, yo soy Drash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. Adiós.